Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto presentar un seminario más de esta serie de seminarios para celebrar y compartir la importancia de la mecánica cuántica. Y yo creo que es un muy buen cierre, ¿verdad? Hablar sobre la importancia de la mecánica cuántica en la física médica, ¿verdad? Y para eso tenemos al doctor Eric Hernández. Eric es físico médico por la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Ha realizado su formación de físico médico en Argentina, en Francia y España. Es fundador y coordinador de la Comisión de Física Médica del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Tiene una experiencia de 30 años como físico médico y ha trabajado en clínicas de radioterapia de la Asunción, Instituto de Cancerología, Hospital Roosevelt, Hospital La Paz, Liga contra el Cáncer de Honduras y radioterapia en Cáceres, en España. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Física de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 1996 hasta ahora y tiene varias publicaciones en revistas de física médica. Su área de interés es radiocirugía estereotáctica, intracraneal. Entonces, muchísimas gracias, Eric, por compartir esta parte que creo que es muy importante, ¿verdad? De las aplicaciones de la física médica. Muchas gracias, María Eugenia, y gracias porque fue quien me invitó a dar esta charla. Siempre me gusta a mí compartir el conocimiento. Y soy de la idea que si el conocimiento no se comparte, prácticamente para qué lo tenemos. Entonces, esta charla es sobre principios físicos de imágenes médicas por resonancia magnética nuclear. MRI es imágenes por resonancia magnética. Y va a ser una presentación rápida, digámosle esto. Es una introducción, entonces hay muchos aspectos a profundizar que no vamos a ver por el tiempo y por todo esto, pero igual preguntas al final con mucho gusto. Entonces, para empezar, de una vez, permítanme que esto no es lo que tiene que compartir. Creo que es este. Entonces, hay varios tipos de imágenes que se utilizan en la medicina. Todos conocemos las imágenes por rayos X o las radiografías que alguna vez nos han hecho. Son prácticamente para ver estructuras óseas. Tenemos las angiografías que se pueden hacer con rayos X, la angiografía convencional, la angiotomografía y la angiografía por resonancia magnética nuclear. Tenemos las imágenes por resonancia magnética nuclear que, como verán, respecto a una tomografía computarizada, la imagen por resonancia magnética nuclear se logra ver con bastante definición el tejido blando. La anatomía se mira con mayor precisión, no así aspectos óseos como si se ven en la resonancia magnética, aunque cada sistema de imágenes tiene su propia función. Y el PET scan, que ya es con medicina nuclear, a excepción de la resonancia magnética, las otras se usa radiación ionizante. Entonces, para quienes no están familiarizados con cortes anatómicos utilizados en radiología, el corte coronal va en esta dirección. Hacemos cortes frente-espalda prácticamente. Corte sagital va en la dirección de la nariz y se hace de derecha a izquierda los cortes, y axial de cabeza a pies se hacen los cortes tomográficos. Voy comparando imágenes. En resonancia magnética se mira con bastante precisión el canal medular y la médula. Más que el canal medular, la médula la médula espinal se observa bastante bien. Los discos intervertebrales se observan con buena precisión. En cambio, en tomografía axial se observa, o tomografía computada, se observa más óseo y se observa el canal medular, pero no la médula espinal como tal. Entonces, cada uno tiene sus indicaciones correspondientes. Vemos también que en la tomografía computarizada se mira mucho óseo. En la resonancia se aprecia más tejido blando. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque voy a explicar por qué se observa el tejido blando y cuál está dirigido
los estudios de resonancia magnética. Vemos, por ejemplo, en esas imágenes cerebrales, los surcos cerebrales se observan bastante bien, mientras que en una tomografía no se observan con precisión los surcos cerebrales. El nervio óptico, el tallo encefálico, el quiasma óptico se observa bien en resonancia magnética, más no en tomografía con la precisión que sí se observa en la resonancia magnética. Entonces, lo que nos tiene aquí los principios físicos, para llegar a tener imágenes por resonancia magnética nuclear, se recorrió un camino largo, podríamos decir. Hay más de 10 premios Nobel que estuvieron involucrados, no en las imágenes por resonancia magnética nuclear, sino para todo el camino que llevó a desembocar en las imágenes por resonancia magnética nuclear. Y aquí quiero aprovechar porque muchas veces a los que hacen investigación de punta les dicen, ¿y eso para qué va a servir? Pero realmente cuando se hace investigación de punta, uno no está pensando en qué va a servir. Eso se va a encontrar en el camino, se va a unir con más y más investigaciones para encontrarse en el camino y llegar a que sirva para algo. Pero vemos aquí que cada premio Nobel que se ganó en física y en química y en medicina fueron contribuyendo hacia todo esto. Entonces, no se buscaba una unión hacia lo que se estaba haciendo, sino era simplemente, no simplemente, sino era ir avanzando en lo que era la ciencia en ese momento. Ya puramente para las imágenes por resonancia magnética nuclear, tenemos que hacer énfasis en que el núcleo atómico en un campo magnético externo absorbe la energía del campo magnético, se reorienta en esa dirección, después se le hace incidir una señal de radiofrecuencia, la absorbe y cuando se quita la señal de radiofrecuencia la libera. Eso es lo que tendríamos que decir, que vamos a verlo poco a poco en esta presentación. En 1920, Stern y Gerlach explican las propiedades intrínsecas de los protones y explican la propiedad cuántica del spin, y eso es lo que nos une prácticamente en esta charla que tiene que ver con la mecánica cuántica y en este caso las imágenes por resonancia magnética. En 1938, Rabi descubre el fenómeno de resonancia magnética nuclear. En 1946, Bloch y Purcell miden la señal, pero aún no se obtienen imágenes. Seguimos con la secuencia de cómo se fue llegando y acentuándose a llegar a la parte de imágenes. En 1974, las imágenes por resonancia magnética son propuestas. Se introduce la resonancia magnética y las imágenes por resonancia magnética en la medicina como imagen diagnóstica en 1980, a mediados de 1980, y en el año 2003 Mansfield y Lauterbur ganan premio Nobel en medicina. Hay que mencionar que Mansfield era químico y Lauterbur era físico, pero ganaron premio Nobel en medicina por su aporte. Alguien más que ganó premio en medicina sin ser médico fue Hounsfield, quien también ganó premio Nobel. Mencionamos el experimento de Stern-Gerlach. Stern-Gerlach lo que hizo fue incidir átomos de plomo, haciéndolos pasar por un campo magnético, y se esperaba una línea continua. Sin embargo, lo que se encontró fue esto, que no fue una línea continua, sino los átomos ocupaban una parte superior y una parte inferior. Esto hace pensar que hay una propiedad en el átomo que está cuantizada y esa propiedad termina siendo el spin. Y entonces ese spin es el que une, el que hace posible prácticamente la resonancia magnética nuclear. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en las imágenes por resonancia magnética nuclear es utilizar los protones, y básicamente donde hay protones es en todos los elementos hay protones, pero si agarramos un solo protón vamos a encontrar un solo protón en el átomo de hidrógeno. Entonces vamos a agarrar el átomo de hidrógeno, las características del protón, su carga eléctrica, su momento angular de spin, que ahora ya sabemos por esto que mencionábamos de Stern-Gerlach, que el spin va a ser más un medio o menos un medio. Y
tiene un momento magnético asociado, entonces vamos a hablar de ese posteriormente, pero un momento magnético asociado y se puede expresar en términos del magnetón nuclear. Entonces podemos, si el protón es una carga eléctrica que tiene un spin, podemos decir que entonces es una carga eléctrica que tiene un giro intrínseco respecto a su eje. Al ser una carga eléctrica que está girando, podemos asociarle entonces un momento magnético. El agua y la grasa son mayor fuente de protones en el cuerpo humano. Aquí están los elementos del cuerpo que están presentes y que podríamos utilizar para hacer resonancia magnética nuclear. Y la dirección de estos protones es completamente aleatoria. El spin que tienen ellos es completamente aleatorio, pero siempre tienen un spin de +1 medio o -1 medio. Aquí están las propiedades de los núcleos usados en las imágenes por resonancia magnética, y algo importante es que el hidrógeno tiene una abundancia relativa de 99.98% en el cuerpo. El carbono que le sigue, su abundancia termina disminuyendo, y vemos, aquí están otros valores en porcentajes de átomos, entonces, y el spin que tiene cada uno. Y su razón giromagnética, que vemos que cómo gira o la frecuencia que tiene por campo magnético que se esté aplicando a este elemento. Entonces, las imágenes por resonancia magnética nuclear vamos a introducir al paciente en este caso, pero que lo podemos pensar como spines de los protones de hidrógeno, lo vamos a introducir en un campo magnético externo, que le vamos a llamar B sub 0. Para tener una idea de la magnitud de este campo magnético B sub 0, voy a compararlo con el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre tiene un valor de entre 25 por 10 a la menos 6 teslas a 65 por 10 a la menos 6 teslas. Recordemos que es variable porque depende si estábamos cerca del polo norte o del ecuador. Y el campo magnético usado en las imágenes por resonancia magnética es de entre 1.5 a 3 teslas. Quiere decir que el campo magnético B sub 0 es 4.5 millones más intenso que el campo que el campo terrestre. Es un campo muy intenso. Por esa razón, cuando uno va a ir a un resonador magnético para imágenes, le dicen que se quite todo el metal, porque esto va a traer el metal. Es un campo magnético muy, muy intenso. ¿Y qué es el campo magnético? Es una perturbación del espacio debido a la presencia de un imán o debido a movimiento de cargas eléctricas. Y también podemos definirlo como el intermediario para que se manifieste la fuerza eléctrica. Eso si queremos definiciones. Y la magnetización que dijimos, que si el protón, que es el que estamos interesados en él, ya vimos la abundancia que tiene y en el cuerpo humano, es una carga eléctrica y tiene un spin, quiere decir que tiene un giro respecto a su propio eje. Al ser una carga eléctrica en movimiento, va a tener una corriente asociada, y si tiene una corriente asociada, va a tener un momento magnético asociado, y la magnetización en el cuerpo es aleatoria, está en todas direcciones, sigue la regla de la mano derecha. Esta flecha que está aquí corresponde al dedo pulgar y los dedos en dirección que está. Entonces, cada flechita, las que vemos aquí abajo, nos indica la dirección del giro del protón. Y entonces se le asigna un momento magnético en términos de la razón giromagnética y de su spin. Vemos aquí, en términos de la razón giromagnética, para el hidrógeno se conoce cuál es su gamma. Su gamma de 2pi, megahertz por Tesla, para el fósforo y para el carbono 13, por ejemplo. Entonces, eso es de bastante importancia porque el momento magnético nos va a servir posteriormente para hacer otros cálculos que nos van a servir para obtener las imágenes por resonancia magnética nuclear. Entonces, para no irnos perdiendo, estamos metiendo spines de los protones en un campo magnético externo, y vamos a ver qué va a ocurrir con estos spines al introducirlos. Entonces, al introducir al paciente,
en el equipo de resonancia magnética nuclear, él básicamente está ahí y el campo magnético va a interactuar con sus espines. Cuando interactúe con sus espines, la electrodinámica clásica predice que hay un torque asociado con el momento magnético de los espines y el campo magnético externo. Y cada uno de ellos va a adquirir una energía siempre relacionada con el momento magnético y el campo magnético. Entonces, cuando tenemos todos los espines del paciente o la persona que está en el resonador al azar y lo introducimos en un campo magnético externo, estos van a tender a alinearse en dirección del campo magnético externo. Sin embargo, esta alineación no es súbita y tampoco va a ser completamente a quedarse estático en esa posición. Vamos a decir que va a haber un spin paralelo y un spin antiparalelo, pero cuando decimos esto es la resultante, el vector resultante del spin, pero realmente este resultante, la magnetización total, va a estar oscilando alrededor de la dirección del campo magnético externo. Vamos a adquirir dos energías porque como están aleatorios, los que estén hacia arriba van a adquirir una energía y los que están hacia abajo otra energía. Y al final de cuentas, los que nos interesa es la suma de ellos dos. Y vamos a obtener una magnetización total. Esto es haciendo un poquito de matemática de electrodinámica clásica. El torque producido por el campo magnético, la interacción del momento magnético con el campo magnético nos provoca una variación del momento angular respecto del tiempo. Cuando desarrollamos las ecuaciones, esta ecuación nos va a quedar una relación de esta manera, que se resuelve y resolverla nos dice que el momento magnético va a estar variando en el eje X y Y alrededor del eje Z va a ser constante su movimiento con una frecuencia angular gamma por V sub 0. Este gamma es la razón giromagnética que habíamos visto en las tablas anteriores, que para el hidrógeno era 42.6 MHz por Tesla. Y es importante porque entonces prácticamente los átomos cuando se introducen en el campo magnético externo no se posicionan todos en dirección del campo magnético, sino que se quedan oscilando. Si fueran 2 dimensiones, harían un movimiento oscilatorio en el plano, pero como es en 3 dimensiones, quedan precesando ese movimiento, así se llama precesión, que se compara mucho con un trompo. Un trompo cuando está girando respecto a su eje y está a alta frecuencia, está estático, pero cuando empieza a detenerse, empieza a tener ese movimiento que se llama de precesión. Esa frecuencia de precesión es esta que mencionamos aquí como omega sub 0 igual a la razón giromagnética por V sub 0. Por eso les mencionaba la razón giromagnética previamente. Movimiento de precesión, como conozco la frecuencia de precesión que tiene que ver con el elemento que estoy haciendo procesar y con el campo magnético externo, aquí tengo otro ejemplo, el trompo que está girando tranquilamente, pero cuando empieza a cabecear, hablando un buen chapín, esta frecuencia con la que precesa nos va a servir porque ahora lo que vamos a hacer es hacer incidir una señal de radiofrecuencia que tenga la misma magnitud de omega sub 0. Omega sub 0, ¿qué era? La frecuencia de precesión del momento magnético. Y entonces al hacer incidir esta señal de radiofrecuencia, como es su frecuencia natural de oscilación, va a entrar en resonancia. Ahí es donde si se dan cuenta, si no estuviera cuantizado el spin, no podríamos hacerlo entrar en resonancia porque habría un número infinito de frecuencias naturales de oscilación, entonces no podríamos lograr resonancia de todo el grupo que está procesando. Sin embargo, aquí como tenemos cuantizado el spin, entonces podemos hacer incidir una señal que tenga una frecuencia de este valor. Esa señal es una señal de baja frecuencia. Y entonces tengo todos los átomos ahora procesando aquí. Cuando están procesando ahí, les hago el tiempo de relajación longitudinal, es el tiempo en el cual todos los protones ahí en el espacio giran en cualquier dirección. Cuando se meten en el campo magnético externo, ellos se van a alinear y cuando el 66% de protones se han alineado para estar procesando alrededor de la dirección del eje Z,
que es donde está aplicado el campo magnético externo, cuando el 66% de protones estén alineados ahí, vamos a decir que se cumplió el tiempo de relajación longitudinal T1. Los que trabajan en esto trabajan mucho secuencias en T1 y T2 y después vienen otras frecuencias que no vamos a mencionar porque ya es otro tipo de manejo. Pero aquí es cuando tenemos el 66% de átomos alineados en dirección del campo magnético externo, le llamamos tiempo de relajación longitudinal. En ese momento introducimos esta señal de radiofrecuencia, una onda electromagnética de baja frecuencia, cuyo valor va a estar dado por la razón giromagnética y el campo magnético externo. Y entonces menciono esto porque en el espectro electromagnético clasifica las ondas electromagnéticas en función de su energía, y entonces alrededor de esto son los que andan en los valores que andan la señal de radiofrecuencia que hago incidir sobre los momentos magnéticos girando con una precesión con valor gamma omega sub 0 alrededor del eje en el que está el campo magnético externo aplicado. Aquí también hay que mencionar que como estas ondas electromagnéticas con la que aplico la señal de radiofrecuencia es del orden, valga la redundancia, de radiofrecuencia, entonces es importante encerrar el resonador en una jaula de Faraday, porque la jaula de Faraday no me va a permitir que ondas del exterior lleguen a mi resonador y me produzcan mucha contaminación a la imagen que estoy adquiriendo. Entonces, recapitulando, teníamos los espines al azar. Las personas viven con espines al azar. Si me recuerdo, al final les cuento un video que vi una vez que tenía que ver con esto. Se introducen en un campo magnético externo. Unos se alinean paralelos al campo, otros antiparalelos, pero estadísticamente yo obtengo una magnetización total que es distinta de cero y va a estar precesando alrededor del campo magnético externo. Entonces, en ese momento, yo le hago incidir una onda electromagnética del orden de las radiofrecuencias, y entonces lo que hace es cambiar esta posición longitudinal a una posición transversal, se le llama tiempo de relajación transversal. Entonces, esto es equivalente a esto. Vienen los osos, en Guatemala están prohibidos ya los animales en circos. Vienen los osos en una posición y con la onda electromagnética que sería esta, o sea, la música sería la señal con que los trae en una posición. Sería el campo magnético externo B sub 0. Y ahora esta es la onda electromagnética que les cambia la posición, pero ellos no súbitamente llegan a esa posición, sino se van a tardar un tiempo determinado. Aquí está de nuevo el ejemplo que tenía inicialmente. Un trompo gira respecto a su eje, después se empieza a precesar, empieza a cabecear. Cuando está cabeceando le hago incidir la onda de radiofrecuencia. Cuando le hago incidir la onda de radiofrecuencia le cambio la posición, se va a esta otra posición, y cuando lo tengo en esta posición, ¿por qué se va a esa posición? Porque vimos que la interacción del campo magnético, perdón, del momento magnético con un campo magnético externo me lo va a llevar a otra posición, y la señal de radiofrecuencia va a tener un campo eléctrico y un campo magnético porque es una onda electromagnética, y entonces va a adquirir la energía del campo de la onda electromagnética que está incidiéndole, lo va a traer a esta posición, va a adquirir esa energía. Al estar en esta posición, lo que hago es retirar el campo magnético de la señal de radiofrecuencia. Aquí está la señal de radiofrecuencia, tenía todos alineados en esta dirección, aplico la señal de radiofrecuencia y me empieza a llevar estos estados a este otro estado, porque adquiere esa señal que les decía. Y entonces, después retiro la señal de radiofrecuencia. Al retirarla, van a empezar todos a volver a su posición que tenían con el campo magnético externo. Cuando vuelve el 66% de vuelta a esa posición, digo que es cuando ya están el 37% de su valor inicial, digo que ha pasado un tiempo T2, y ese tiempo T2 es el tiempo de relajación transversal. Aquí está un ejemplo de lo que está pasando. Tenemos todos alineados porque ya los tengo en un campo magnético externo. Es la magnetización total
con la señal de radiofrecuencia los llevo a esta posición, después quito la señal de radiofrecuencia y empiezan a recuperar esta posición otra vez. Cuando recuperé ese buen porcentaje de todos estos, vuelvo a dar otra señal de radiofrecuencia, vuelvo a llevarlo al plano XY, este le llamaría el plano Z, en el que está el campo magnético externo, vuelve a estar en el campo magnético externo, vuelvo a aplicarle la señal de radiofrecuencia, así se mantiene en todo instante el resonador y el paciente para adquirir la imagen por resonancia magnética nuclear. Pero ¿qué está pasando cuando regresa a su posición original? Él está emitiendo un pulso. La señal que él absorbió, la energía que él absorbió, el pulso que él absorbió, lo vuelve a emitir. Entonces, cuando está en esta posición, le aplico un pulso, se va a esta posición, retiro el pulso. Cuando retiro el pulso, él emite un pulso. Para llegar a volver atrás a su posición, tiene que emitir un pulso, porque si no se quedaría en esa posición, que es una posición en la cual un sistema siempre va a buscar su mínimo estado de energía. Y así vamos a mantenernos hasta ir obteniendo la señal. Entonces, de nuevo, recapitulando, los spines al azar, le aplico el campo magnético externo, se alinean paralelos o antiparalelos, ellos están realmente precesando alrededor del campo magnético externo. Esa frecuencia de precesión la conozco, le aplico una señal que tenga la frecuencia de la frecuencia con que están precesando. Repito nuevamente, cuando un sistema tiene su frecuencia natural de oscilación y le hago incidir otra onda con esa misma frecuencia natural de oscilación, va a entrar en resonancia, va a adquirir esa energía, cambia su posición a una posición transversal de la magnetización, retiro la señal de radiofrecuencia y entonces él emite esa energía que había adquirido, la emite de nuevo como una señal de radiofrecuencia. Esa señal es la que tomo con una computadora y reconstruyo la imagen. Así sería la física de esto. Entonces, hablamos de que hay tiempos T1 y T2, se menciona mucho en los informes radiológicos, pero hablamos de que al retirar la señal de radiofrecuencia, esta se mide. ¿Con qué se mide? Con una antena. Y la antena se va a un decodificador, podríamos llamarle de esa manera. Entonces, con esa señal se reconstruye la imagen. Hablamos que el campo magnético externo lo emite prácticamente todo el cabezal, todo el gantry en el cual se introduce el paciente. Ahora ya no hay solo donas o túneles como era clásicamente, como expuse al inicio, sino también hay ahora unos más abiertos por problemas de claustrofobia. Y mencioné que se hace incidir una señal de radiofrecuencia. La señal de radiofrecuencia se hace incidir con estas antenas, se le llaman, estas son antenas de la cabeza del paciente. Y después entonces ellas emiten la señal de radiofrecuencia, y cuando se retira esa señal de radiofrecuencia, esas mismas antenas sirven como receptoras. Entonces son antenas transmisoras y antenas receptoras para lograr la resonancia en el resonador. Y aquí vemos, por ejemplo, para una rodilla se coloca la antena, esa antena va a emitir la señal de radiofrecuencia y después va a ser receptora cuando se retira esa señal de radiofrecuencia. Vemos antenas para cerebro, vemos antenas para tórax y abdomen. Pero aquí viene la reconstrucción de la imagen. Dijimos que hacemos incidir, vamos a ver, campo magnético externo, me alinea la magnetización total alrededor de él, está procesando, le hago incidir una onda electromagnética del orden de las radiofrecuencias para que lleve esa magnetización total al plano XY. Cuando esté en ese plano, está en otro estado energético. Cuando retiro la señal de radiofrecuencia, la magnetización va a volver a su posición original, pero va a emitir una señal con la energía que había adquirido para estar en este otro estado. Entonces, lo que realmente vamos a obtener es algo como esto. Eso sería en el espacio euclidiano. Sin embargo, podemos trabajar con el espacio de Fourier. Entonces, como tenemos ondas, podemos encontrar su número de onda y estaríamos en el espacio Fourier.
haciendo una transformada inversa de Fourier, podemos pasar de este espacio al espacio euclidiano. Entonces, nuestro resonador se está dando en el espacio de Fourier prácticamente y nos está dando información en el espacio Fourier, pero todos sabemos que la transformada inversa del espacio Fourier nos trae el espacio de euclidiano. ¿Cómo se ve un círculo en el espacio Fourier? Algo así se vería un círculo. Lo que vemos aquí se vería algo así en el espacio Fourier. Pero si de aquí dijéramos, bueno, quedémonos solo con esta parte de aquí del centro porque se ve un círculo, ya no nos reconstruye este círculo. No es una cuestión posicional el espacio Fourier con el espacio euclidiano. Entonces, aquí hay tiempo, hablamos de T1 y T2, tiempos típicos para T1 y para T2. Vemos que T1 en general prácticamente es mayor que T2, bastante mayor prácticamente. Si me preguntan, me atrevería a pensar que es porque tenemos que orientar todos los spines que estaban de manera desordenada en dirección del campo magnético externo. Después, cuando ya están procesando alrededor del campo magnético externo, si les hacemos incidir la frecuencia natural de oscilación, va a haber resonancia y ya está prácticamente el sistema en su estado óptimo de energía. Entonces, el campo magnético que tiene el resonador es un campo magnético constante. Sabemos que los campos magnéticos se logran constantes prácticamente a lo largo, pero en los extremos no es constante. Pero esa parte no se utiliza más en la parte del campo magnético constante. Y si nosotros pusiéramos dos objetos en esta posición, al hacer incidir un campo magnético constante, lo que vamos a lograr es que todos los spines se alineen o todos los momentos magnéticos se alineen en dirección del campo magnético externo, le vamos a añadir la frecuencia, todos van a adquirir la misma energía. Y entonces al final lo que voy a adquirir es la misma frecuencia. Esta región de este fantoma que está aquí y esta región de acá me va a dar el mismo pico. ¿Por qué? Porque tienen la misma frecuencia. Yo no voy a poder diferenciar de dónde fue emitido uno respecto al otro. Porque yo hablé de que tomo la señal de radiofrecuencia y con ella reconstruyo la imagen, pero yo no sé de qué parte del cuerpo está viniendo esa señal, porque como tienen el mismo valor, yo no sabría si viene de la cabeza, si viene, bueno, si tengo una antena para cabeza, no sabía si viene de la frente o si viene de la parte de la nasofaringe. Entonces, lo que se hace para resolver ese problema de que no sabemos de qué lado o de qué parte del espacio viene la señal, se introducen gradientes de campo. Entonces, con un gradiente de campo magnético, al campo magnético B sub 0, lo que hago es que no sea constante, sino que tenga valores diferentes hacia un extremo que hacia el otro. Y entonces, al hacer esto, prácticamente lo que voy a tener es que la señal de radiofrecuencia no va a ser, que adquirió uno no va a ser de la misma intensidad que la que esté en otro campo magnético mayor o menor. Y entonces así logro ya diferenciar. Si tengo uno con una frecuencia omega sub 0 más un delta omega, por decir algo, va a venir de la cabeza, y si tengo uno de omega sub 0 menos un delta omega, va a venir de la garganta. Entonces ya puedo definir de dónde viene el punto, pero entonces todo sería cabeza y pies. Entonces lo que hago también es colocar un gradiente de campo lateral y un gradiente de campo frente-espalda. Entonces prácticamente tengo en el campo magnético intenso B sub 0 que está en el resonador, le aplico gradientes de campo en el eje longitudinal del paciente, en el eje transversal y en el eje frente-espalda. Y con eso ya puedo definir de qué parte del espacio euclidiano viene la señal de radiofrecuencia, porque cada señal va a estar bien codificada por ese gradiente de campo. ¿Cómo logro los gradientes de campo? Con bobinas. Coloco bobinas, esta me va a dar un gradiente en dirección Z, aquí tengo las direcciones, gradiente en dirección Y y gradiente en dirección X. Y esto nos explica también, una parte nos explica, no todo, por qué cuando uno está dentro de un resonador, de los que estén presentes, se ha hecho una imagen por resonancia magnética nuclear,
hace mucho ruido, una frecuencia sonora bastante característica de ellos y constante. Y es porque estas bobinas están vibrando, porque al hacerles pasar una corriente a ellas, al estar en un campo magnético, también ellas van a entrar en vibración, entonces están vibrando y esa vibración es la que produce ese sonido característico de los resonadores magnéticos. Es más, cuando uno va a hacerse un examen por resonancia magnética nuclear, un examen de imagen por resonancia magnética nuclear, le ponen muchas veces tapones en los oídos, porque va a estar resonando con una frecuencia, el estudio puede durar 10, 15 minutos o hasta media hora, y va a estar uno con ese ruido. Yo, si me preguntan, les recomiendo que dormirse, si se logra dormir uno, yo me he dormido. Y, por cierto, como anécdota, yo me estaba haciendo una resonancia magnética cuando estuvo el enjambre de sismos y un sismo que fue bastante sensible en Guatemala. Yo lo sentí, pero como la camilla también se va moviendo, entonces yo pensé que era movimiento de la camilla. Entonces, si me preguntan, yo no sentí el sismo porque pensé que era movimiento de la camilla. Y aquí vemos, de nuevo, tenemos el campo magnético externo B sub 0 dado por todo el gantry del resonador, y aparte tenemos las bobinas que nos producen los gradientes de campos magnéticos. Otro ejemplo de las bobinas que están interactuando con el campo magnético externo. Entonces, ahora sí ya, todo empezó porque estábamos viendo esto. Ahora voy a regresar al anterior, donde se originó todo. Si se dan cuenta, este campo magnético era constante. Como era constante, este iba a resonar a la misma frecuencia que este y no podíamos distinguir de dónde venía. Ahora ya tenemos un gradiente de campo. Como ya tenemos un gradiente de campo, este va a tener frecuencia diferente de esta a la que esté resonando. Por lo tanto, cuando se vaya a otro estado energético, adquirió una cantidad diferente de energía que el otro sistema, y entonces cuando regrese a su posición, cada uno me va a dar una frecuencia diferente. Y al darme una frecuencia diferente, yo ya puedo identificar de dónde vino porque conozco con qué frecuencia resuenan los de una posición y los de otra posición. Entonces, hablar de un resonador magnético es mucho más que solo el magneto que me produce el campo magnético externo. Tengo también las bobinas que me producen los gradientes de campo. La camilla también vibra, y eso también provoca ruido prácticamente. Tenemos los amplificadores, hay mucha ingeniería aquí introducida hasta llegar a la computadora. Y entonces, círculo real, lo que decíamos, cómo se ve en el espacio de Fourier, prácticamente, este sería para una frecuencia, bueno, en el espacio, perdón, este es en escala logarítmica y este es en el espacio de frecuencias, no en escala logarítmica. Entonces, tenemos en el espacio K, que sería el espacio Fourier, aplicamos la transformada inversa de Fourier para irnos al espacio euclidiano y tenemos la imagen. Entonces, podríamos decir que tenemos el imán superconductor, el paciente, y necesitamos de una computadora que nos reconstruya de aquí para acá. Hay que mencionar que el espacio K no es el espacio euclidiano 3D. Este punto que está aquí no corresponde a este punto. Eso es algo que uno podría pensar, pero este punto no tiene nada que ver con este que está aquí. La reconstrucción no es uno a uno, no es lineal, es por medio de la transformada de Fourier. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos prácticamente campos magnéticos externos asociados que hacen precesar los núcleos de hidrógeno, después se hace incidir una señal de radiofrecuencia, pero también necesito la presencia de gradientes de campo que me permitan identificar de qué parte del espacio viene la señal. Los hidrógenos que absorben la energía de señal de radiofrecuencia emiten la señal absorbida y esta señal se procesa del espacio K al espacio euclidiano, donde se reconstruye la imagen. Eso es el resumen que tenemos en esta fotografía.
Aquí voy a aprovechar también para comentar un video que vi una vez, y yo lo comento en esta clase, he buscado argumentos científicos, pero no lo tiene. Sin embargo, si tengo una explicación, una paciente llegó a un hospital con dolor de miembros inferiores, siempre los estudios de protocolo, examen del laboratorio, una placa de rayos X, todo normal, la llevan a tomografía de columna, todo normal, eh, pero el dolor y también ya no poder mover miembros inferiores, la paciente seguía con las molestias y entonces la llevan a resonancia magnética nuclear para hacerle las imágenes para ver cómo estaba la columna. Salen las imágenes normales, no hay hernias, no hay algo que demuestre el problema. Sin embargo, cuando ella sale porque ella en cualquier posición, acostada, sentada, de pie, le dolían los miembros inferiores y ya estaba perdiendo movilidad. Cuando sale el resonador, dice, cuando estuve ahí adentro no me dolió. Y entonces la vuelven a meter al resonador, no a hacerle imágenes, sino solo al resonador, y no le duele, la sacan si le duele, y entonces se interpreta como que sus momentos magnéticos emiten una señal, porque como son los protones que están dentro de la médula espinal, por ejemplo, le emiten una señal al cerebro que lo interpreta como dolor en miembros inferiores. Esa fue la interpretación que dieron, y al estar alineados ya no mandaban esa señal y ya no sentía dolor. Lo cuento porque lo vi una vez y me pareció interesante el caso. Y entonces decimos que la resonancia magnética es la evidencia de que incluso lo invisible puede revelar la verdad. La física no solo explica el universo, también lo hace visible. Pero aquí no hay que olvidar que se trata de un campo magnético intenso. Entonces, cuando uno va a hacerse un estudio de imágenes por resonancia magnética nuclear, no hay que introducir metales. Hay muchos incidentes y accidentes reportados, y esto cuando atrae un metal ya no lo suelta. Hasta ganchos de pelo atrae. Hay ya N reportes que se han documentado, y por ejemplo una vez entró un guardaespaldas con su arma y le arrebató el arma al campo magnético externo. Hace poco leí de una persona que entró con una cadena de algún material ferromagnético, lo arrastró prácticamente. El campo magnético es un campo magnético de 4.5 millones de veces más que el campo magnético terrestre. Ese campo magnético prácticamente es también local, no va a salir del centro ni nada de eso, sino que es local, es cerca del resonador magnético. Entonces uno no debería pasar la sala la puerta de la sala del resonador, no debería pasarla con metales. Aprovecho también para comentarles que el 7 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Física Médica y tenemos actividades en la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Y el eslogan de este año es los avances que habrán y las tecnologías emergentes en la siguiente década, porque realmente está avanzando a pasos agigantados todo lo que es la física médica. Y gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Eric, por la charla. La verdad es que estuvo muy interesante. Yo a mí me gustaría resaltar que una de las analogías que vimos, ¿verdad? Que empezamos, o una de la primera parte de la charla, se comentaba de que nuestro cuerpo, ¿verdad? Está formado por distintos materiales, pero son átomos al final, ¿verdad? Son átomos que tienen una carga, y gracias a la mecánica cuántica, ¿verdad? Podemos entender que existe este concepto de spin, como decía Eric, ¿verdad? Y muchas veces pareciera que toda esta física teórica, digamos, está bastante desconectada de nuestro día a día. Pero tuvimos una charla muy interesante, Juan Carlos, sobre la física de lo cotidiano, ¿verdad? Se hablaba sobre toda la tecnología con la que convivimos día a día. Yo creo que esta charla fue como un complemento muy importante, ¿verdad? Para que veamos que la mecánica cuántica realmente es parte de nuestra vida y ha ayudado a crear tecnología que nos
que ha tenido avances no solo en física, en química, sino que también en medicina. A mí me gustó mucho la forma como se explicó que dentro de nuestro cuerpo hay materiales, hidrógeno, nos decía Eric, que es uno de los más abundantes, y lo podemos pensar como pequeñas pelotitas con spin, ¿verdad? Como la analogía con la Tierra, con los trompos, ¿verdad? Que a veces cuando pensamos en física, algunas veces desconectamos, ¿verdad? Del funcionamiento de nuestro cuerpo, pero esos conocimientos también nos pueden llevar a generar tecnología, ¿verdad? Que ayuda a entender mejor nuestro cuerpo y avances en la medicina, ¿verdad? Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre cosas muy técnicas, porque he visto que hay gente que bastante experta en la audiencia y en temas de física, ¿verdad? Pero temas también relacionados con medicina, pues bienvenidos, no, por favor, siéntanse en la libertad de preguntar. Tenemos una pregunta de Marcos López que pregunta si puede, dónde puede profundizar sobre ese caso interesante que nos comentó de la paciente. Me imagino que se refiere al de la paciente que sentía el dolor y no le salía nada en las imágenes o en los exámenes. Lo he buscado, he querido volver a encontrarlo y no lo he encontrado. Es que eso fue hace muchos años, ya 10 años tal vez. Ahora también está Diego Aguilar que dice, buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. El que existan gradientes, ¿qué hace exactamente? ¿Esto hará que alguna zona del cuerpo con alta densidad de núcleos de hidrógeno cambien su frecuencia? Para lo que nos sirve es, al tener gradiente, prácticamente la frecuencia, mejor dicho, la energía que adquiere los protones que estén en la frente, por decir algo, y los que están acá, o los que están más abajo, o a la derecha o izquierda, la energía que adquieren sea diferente. Al ser diferente ya puedo decir, esta frecuencia viene del lado derecho o esta frecuencia viene del lado izquierdo. Eso es lo que quiero, tener variaciones de frecuencia para que poder identificar, porque yo sé, con esa variación de frecuencia, sé de qué región del espacio, que no sea el espacio Fourier, del espacio euclidiano, viene esa señal. Esa es la razón de los gradientes. Poder mapear espacialmente al cuerpo. Estuvo bonito estas imágenes que mostró de cómo se ve, digamos, en el espacio de Fourier, que sería como el espacio en el que se miden las señales y cómo se reconstruye, ¿verdad? Parece como mágico, pero es una transformación matemática que funciona muy bien, ¿verdad? No solo en este caso, sino que en electrónica en general, ¿verdad? Dice Diego que muchas gracias. Y Marcos nos volvió a preguntar sobre el fenómeno, que si sabe cómo se llama. El fenómeno de la paciente, ¿o cuál? De la paciente. El fenómeno de la paciente es que, miren, yo lo vi y les voy a decir que lo vi en una telefónica, en esos videos que ponen ahí cuando uno está esperando. Y entonces, aquello que haciendo fila y viendo así en qué me entretenía, le puse atención, pero después no logré. Recuérdense que hace 15 años el internet no estaba como ahora. Entonces, como les digo, lo he buscado y no he logrado encontrarlo. Sí, a mí también me gustaría que Eric nos ampliara un poquito más. Ahorita hablamos de resonancia magnética, pero una de también de los avances, ¿verdad? Que hemos tenido por este estudio, tratar de entender la naturaleza, es cuando intentando explicar la mecánica cuántica a distancia relativista descubrimos la antimateria, ¿verdad? Y cuando se trabajaba eso, hay una caricatura que a mí me gusta mucho, que se la vi por primera vez a Enrique y cada vez que puedo la comparto, ¿verdad? Que dicen, ¿para qué sirve esto, verdad? Y luego aparecen las tomografías por emisión de positrones. Entonces, no sé si podría comentar algo sobre cómo la mecánica cuántica en estos casos también algo breve, ¿verdad? Porque no era parte de la charla, pero solo un comentario, ¿verdad? Para decir dentro de la física médica, la comprensión del funcionamiento del átomo, ¿verdad? Que ahora sabemos que es a través de la mecánica cuántica que lo explicamos, nos ha llevado a entender o a desarrollar tecnología que hoy se usa bastante en medicina. Bueno, ese es un tema para otra charla cuando quieran, pero lo que tenemos en la técnica de tomografía por emisión de positrones, tenemos los electrones en el cuerpo
y lo que se hace es inyectarle al paciente un material radiactivo que sea emisor de positrones. Se utiliza mucho el flúor 18 con glucosa, porque sobre todo las células cancerígenas, en el caso, si estamos hablando de cáncer, aunque se usa para muchos otros, pero el cáncer, que es mi especialidad, siempre tienen hambre las células cancerígenas. Entonces, donde haya cáncer, se va a incorporar este material que emite positrones, y entonces, cuando emita un positrón, en ese órgano va a haber un electrón, se van a aniquilar ellos dos, y en esa aniquilación van a emitir dos fotones. Entonces, yo puedo, de nuevo, necesito saber de dónde vinieron, entonces puedo calcular, si por ejemplo fuera el centro del paciente, tendrían el mismo tiempo para llegar a este detector. Y a este detector, los dos fotones, hubo aniquilación de materia, dos fotones se me crearon, los mido, y el tiempo que tardan en llegar uno y el otro lo logro reconstruir espacialmente. Si tengo, por ejemplo, un órgano sano, el órgano sano mantiene un equilibrio de apetito, digamos de esa manera, y entonces ahí no va a tener tanta interacción como si la tuve en la parte donde había mucha demanda energética. ¿Quiénes demandan mucha energía aunque no estén enfermos? El cerebro, el corazón, y por ejemplo los riñones y la vejiga eh, eliminan, y el hígado eliminan también el material reactivo, entonces ellos van a aparecer bastante activos en estas imágenes. Pero es precioso la tomografía por emisión de positrones, pero lo que se ocupa ahí es la aniquilación de pares. Entonces, aquí lo bonito es que uno mira teóricamente eso en los cursos, pero aquí es donde lo que decía la física de lo invisible, que explica muchas cosas. Sí, muchas gracias. A mí siempre me gusta comentar esa parte, ¿verdad? Porque me parece súper interesante que la gente oye hablar de antimateria, ¿verdad? En las películas de ciencia ficción y parece algo como que es de otra parte del universo, ¿verdad? Pero justo los positrones son antimateria, ¿verdad? Que es algo que se explicó intentando entender la física a velocidades muy, muy grandes y distancias muy pequeñas. Tenemos otra pregunta de Freddy, que dice, ¿las bobinas que generan el gradiente son similares a las bobinas que generan la señal de radiofrecuencia? Y no son, vimos que era como un casco o una que se agregaba así, no, estas están puramente en el ensamblado, y son bobinas, no son iguales, definitivamente no son iguales. Las otras son más bonitas, las que están expuestas a la vista del paciente son bonitas, que no lo asusten. Las otras, como están dentro de la caparazón del gantry, entonces esas son más de ingeniería interna, llamémoslo así. Bueno, muchas gracias, Eric. No sé, creo que esa es la última pregunta que tenemos, entonces bueno, si alguien se anima en lo que hago la despedida, todavía podemos hacer la última pregunta, pero quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado en esta serie de seminarios. La verdad es que aprovechamos esta celebración del Año Internacional de las Ciencias y Tecnologías Cuánticas para llevar un poquito más la ciencia a la sociedad, ¿verdad? Y contarles a todos que la física cuántica, aunque parezca algo como súper difícil de entender para una persona que no hace física, incluso para los físicos es algo complicado, eh, tiene muchas aplicaciones en nuestro día a día, ¿verdad? Y así como escuchamos ahora que las computadoras cuánticas van a revolucionar la sociedad como la vemos, como la tenemos ahora eh, muchas otras cosas de aplicaciones, ¿verdad? No solo en computadoras cuánticas, ¿verdad? Que es ahora lo que más se escucha, ¿verdad? Sino que también en la tecnología de nuestro día a día, en la forma como se hace la electrónica, ¿verdad? O como entendemos la electrónica, no la va a sustituir, pero sí nos va a dar una nueva forma de hacer las cosas para crear computadoras más capaces. Y una de las aplicaciones más importantes de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Desde los celulares, los superconductores, las computadoras. Y cerramos, ¿verdad? Yo creo que con broche de oro, contándoles un poquito sobre la física cuántica, ¿verdad? Y la importancia en la medicina.
Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que les haya parecido interesante toda esta serie de seminarios y pueden volver a verlos porque Senacit los pone en su página de Facebook, que también están en su canal de YouTube, cuando quieran o si los quiere compartir con otras personas. Y por último, muchas gracias a Eric por aceptar esta invitación y compartirnos un poquito sobre las imágenes por resonancia magnética. Yo quiero agregar y felicitar en este caso a María Eugenia, porque ahí sí que nadie me lo va a venir a contar, es muy, no difícil, pero requiere invertir mucho tiempo propio para estar organizando este tipo de cosas. Entonces, también la felicito a usted y a todos los que han estado involucrados en este tipo de actividades, porque como les repito, yo sé el tiempo que uno invierte, las energías que uno invierte, entonces, por eso no puedo decir que no. Sí, muchas gracias, Eric. Bueno, aquí nos están preguntando sobre diplomas o informe de participación. Por el momento, la Senacit no nos hemos puesto de acuerdo en eso, ¿verdad? Porque también comprobar participación de forma virtual no es tan sencillo, pero sus correos están registrados y si al final se decide extender algún tipo de certificado, digamos, de participación, pues se los enviaremos al correo que usaron para registrarse. Bueno, muchas gracias a todos entonces y feliz noche. Buenas noches, gracias.